Hola a todos, compañeras y profe. Hoy les vamos a exponer sobre la Voyant Tools. Este es un análisis de corpus creado por Stefan Sinclair. Les vamos a exponer Geraldine Regino y yo, Mariana Morán. Entonces, como primero, este va a ser como nuestro índice. Vamos a hacerles una introducción, demostrarles ciertas herramientas que tiene la propia plataforma, algunas aplicaciones, vamos a hacer una demostración y también vamos a mencionarles algunas limitaciones que tiene el programa o incluso personales. Primero, la introducción. Entonces, ¿qué es Voyant? Voyant Tools es una aplicación web para realizar análisis de textos. Este apoya la lectura académica y la interpretación de textos o corpus y se usa particularmente como por académicos de humanidades. Igual también lo pueden usar estudiantes y el público general. Este se puede usar para analizar textos en línea o incluso subidos por ustedes mismos. Entonces, si tienen un texto que hayan trabajado, lo pueden subir a la plataforma sin ningún problema y analizar. Este no requiere de ningún sistema operativo específico, incluso cuando carguen los archivos desde sus propios computadores tampoco lo requieren. Y pues esto pues porque es una página web y tampoco requiere ningún navegador en específico. Eh, para los líderes del proyecto, estos son dos. Stefan Sinclair fue el creador y el líder de este, fue el diseñador y programador principal. Él estudió en la Universidad de McGill, en Canadá. Y el otro, el líder, el que es actualmente el líder, es Geoffrey Rockwell, que estudió en la Universidad de Alberta. Y ya, este programa lo desarrollaron a partir de herramientas de análisis de texto anteriores, como HyperPO, Tupperware y TACT. Para el tema de la licencia, Voyant Tools es un proyecto de código abierto y ese código está disponible a través de GitHub. Este código está bajo la licencia GPL3 y el contenido de la aplicación bajo la licencia Creative Commons. Esta es una organización sin fines de lucro y promueve el acceso y el intercambio de cultura. Entonces, para tomar en consideración, pues es importante saber que nosotros tenemos un permiso muy abierto para crear y usar capturas de pantalla y videos también se pueden tomar de la plataforma. Pero siempre como que mencionan que sería bueno que los mencionaran para que ellos puedan tener como una galería actualizada de lo que se está trabajando y asimismo para que se reconozca el valor de la herramienta. Para el tema de software, Voyant Tools pues es posible gracias a varias bibliotecas de código abierto. Aquí les vamos a mencionar algunas y como el uso específico de estas. Primero está el Apache PDF Box. Esta se usa para leer y reconocer los documentos en PDF. Está el Apache Poi. Este se usa para leer los documentos de Microsoft Office. Está también el Machine Learning for Language Toolkit o MALET. Este se usa específicamente para agrupar los temas. También está el Stanford Core Natural Language Processing. Este se usa particularmente para el reconocimiento de entidades, cuando mencionan alguna entidad. Y por último está el Google Closure Compiler. Este se usa sobre todo para comprimir los archivos. Y pues hay otras bibliotecas que también usan la plataforma. Ahora les vamos a presentar algunas herramientas que la plataforma tiene. Para acceder a estas hay que sí o sí ya haber añadido un texto, eso les vamos a enseñar más adelante, pero cuando ya esté abierto, como que la interfaz se vería algo así, y la idea es seleccionar en donde está el círculo rojo, y ahí les van a aparecer todas las herramientas. Hay 28 herramientas, yo les voy a presentar 16, y estas se pueden usar en textos específicos o corpus completos, ¿sí? Pueden seleccionar más textos para trabajar y analizar. Entonces, bueno, primero está la herramienta de Bubble Lines o burbujas. Esta herramienta ayuda a visualizar la frecuencia de una palabra o un término y su distribución a lo largo del texto. Entonces, como ven en la pantalla, están las palabras y están los colores respectivos de cada palabra. ¿Sí? Entonces, cuando hay un color más intenso, significa que esa palabra aparece mucho en esa parte del texto. Luego está el gráfico de colocaciones. En este gráfico pues se representan las palabras clave y los términos que ocurren muy cerca mediante un gráfico. Entonces está la palabra y es más que todo para textos específicos más que para los corpus completos. Entonces está la palabra se y alrededor están las palabras que lo podrían acompañar. Luego está la herramienta de Bubbles, que esta se usa para visualizar como de manera creativa. Pues hay que tener en cuenta que casi todas estas herramientas están diseñadas como para visualizar la información y que uno pueda interactuar también con ella. Entonces uno también cuando está usando la herramienta de Google ve cómo los circuitos se agrandan de acuerdo a cómo va avanzando en el texto y sí tiene como mucha frecuencia. Luego está la colocación de corpus. Se presenta una tabla, entonces está el término, las palabras próximas a se le dice como el contexto del término y también está la frecuencia en la que ocurre cada palabra. Ahí pueden ver como más o menos
se vería. Luego está la microbúsqueda. Esta es una herramienta muy interesante porque esta identifica, por ejemplo, en la imagen que está ahí, hay dos textos diferentes y están buscando una palabra en específico. Entonces, cuando esa palabra aparece, se torna rojito en donde está, ¿sí? Entonces, en el segundo texto pueden ver que la palabra aparece un montón y cuando pues, hay más intensidad en la imagen significa que tiene muchas apariciones. Luego está el Word Tree. Este eh, permite cómo se exploran, permite explorar cómo se usan las palabras en diferentes frases del corpus. Entonces, selecciona una palabra en específica y ven con qué podría aparecer. Luego están los topics o temas. Estos ayudan a entender cómo, como cuáles son los temas que existen a lo largo de los textos y cómo estos están distribuidos. Pues como se pueden dar ahí cuenta, aparecen los temas y eh, los resultados, y como en qué parte aparece del texto. Luego está el resumen o summary. Este pues da una descripción muy general, textual y simple del corpus que se está trabajando, ¿sí? Básicamente eso. Y se vería algo así como pues pueden ver en la imagen. Luego está el reader. Este es una herramienta que es muy parecida a las que presentaron mis compañeras Laura y Lina, donde la propia plataforma te da una guía de cómo sería la mejor manera de leer el documento, ¿sí? Entonces te va señalando como el orden más indicado para hacer. Luego está frases. Esta herramienta pues muestra cuáles son las secuencias de palabras que, las secuencias repetitivas de palabras organizadas por frecuencia de repetición o número de palabras en cada frase repetida, ¿sí? Entonces, a lo largo de los textos va a seleccionar cuáles son las frases más comunes, ¿sí? Luego está Trends, que esta pues muestra un gráfico de... al final todas estas herramientas tienden a ser muy parecidas y lo que cambia es como su forma de presentación, ¿sí? Entonces, digamos, Trends es un gráfico que muestra cuál es la distribución de apariciones de una palabra en específico en un corpus o en un texto, ¿sí? Luego están los términos de documento. Esta es una lista de las palabras que tienen más frecuencia, o incluso no sé si tienen más frecuencia, pero también mencionan la frecuencia, pero son las listas de las palabras de cada documento que uno añada a la plataforma. Luego está el términos en corpus. Esta es una tabla de frecuencia de todos los términos que ocurren en el corpus. Son muy parecidas, pero la diferencia es que el términos de documento es solo de un texto y términos en corpus es cuando añaden más de uno, ¿sí? Luego está la herramienta de Cirrus. Esta es una nube de palabras eh, que demuestra cuáles son las más frecuentes de acuerdo con el tamaño, ¿sí? Entonces, si hay unas que están muy grandes, pues son porque son las palabras más frecuentes que se pueden como evidenciar a lo largo del texto. Luego está contextos, que ese también es una herramienta muy importante porque uno selecciona un término en específico y puede ver que lo acompaña a su izquierda y a su derecha, ¿sí? Este puede ser muy útil para estudiar cómo usan ciertas palabras en diferentes contextos. Y por último está el mandala, que es una visualización conceptual que muestra las relaciones entre los términos y documentos. Entonces, cada término es como un imán y, como pueden ver, digamos, la palabra little es pues el término y este va como uniéndose hacia los textos en los que aparece, ¿sí? Y a los que tenga también más frecuencia. Luego les vamos a mencionar unas aplicaciones, entonces, ¿qué se puede hacer con Bodiant? Perdón. Con Bodiant, en primera instancia, pues podemos aprender cómo funciona el análisis asistido por una computadora, el análisis de texto. Luego podemos estudiar textos que se encuentren en la web o textos de cualquier contexto, porque también pues podemos ver que se pueden usar textos de literatura y así. Y pues además que textos propios que uno haya editado como cuidadosamente y tenga en su propio computador. Eh, Como tercer uso, proponemos la enseñanza de idiomas, como por la herramienta de Reader, que es como una guía para poder leer un texto como de manera adecuada y que sea fácil de comprender. La cuarta aplicación que proponemos es para agregar evidencia interactiva a los trabajos que uno publique. Entonces, por ejemplo, uno podría agregar paneles interactivos para que los lectores puedan como recoger los resultados de manera más sencilla, ¿sí? Porque como pueden ver, las herramientas son muy didácticas y también creativas. Una quinta aplicación, que es bastante específica, es la atención médica. Eh, entonces, esto es porque se puede hacer como
más visible el riesgo del paciente de forma más rápida y efectiva. Entonces, pues al revisar los documentos pueden decir como, pues esta persona tiene este riesgo. Y también se puede mejorar como el cuidado de los pacientes por medio de la clasificación de la información del sistema que haya como del sistema de salud, ¿sí? Y por último, la última aplicación es el web scraping, que este se usa básicamente para sacar información de la web, para aprender sobre los tipos de datos que se pueden extraer de fuentes de internet. Y ya, entonces ahora vamos a hacer una demostración. Bien, ya pasando al asunto de la demostración, em, pues lo voy a mostrar como si ustedes lo buscaran normal en Google. Entonces simplemente buscan Ocean Tools y en la primera pestaña que va a aparecer allí, así es como ustedes lo van a ver. Recién llegan. Como lo comentaba Mariana, este es un programa pues, que recibe diferentes formatos de texto. Por ejemplo, uno de los formatos es en URLs, entonces simplemente copian la URL y si quieren trabajar con varias, simplemente ponen cada URL en una línea. Esto para el trabajo con textos individuales. Aquí les va a mostrar, aquí ya se cargó y así es como se vería ver recién se cargan los documentos, pero en este programa también tiene la opción de trabajar con corpus. Él tiene unos corpus precargados, que son estos dos, pero en el caso de que ustedes quieran cargar su propio corpus, pues pueden hacerlo. Si son URLs, pues como les comenté, poniendo cada uno en una línea de texto, pero si no, simplemente lo que hacen es seleccionar eh, todos los documentos que van a ser parte de su corpus. Si bien el programa admite PDFs, pues ellos sí recomiendan em, trabajar con textos en TXT, ya que es un texto plano. Pues les va como salvar los problemas de que no les lean algunos caracteres o demás. Aquí ya está cargado el corpus que yo cargué. Y pues las principales diferencias en el trabajo con textos individuales o con textos con varios textos van a notarse aquí en la parte de sumario, en donde acá nos está señalando que solo hay un documento, nos cuentan los tokens y los types, la densidad del vocabulario. Y aquí cuando ya tengo varios documentos, nos va a presentar, ¿ves? Primero la extensión del corpus del total del documento, también en tokens y en types, pero también en cada uno de los documentos nos va a mostrar esta extensión de cada uno de nuestros textos, la densidad del vocabulario que la calcula dividiendo los types por los tokens. Y lo que nos señalan allí es que entre más cercano sea este número que nos arroja a uno, va a querer decir que hay una mayor variedad en el léxico, es decir, que es un texto más rico en vocabulario. Aquí nos arroja el promedio de palabras de oración, pues que al respecto hay que señalar que este dato a veces puede no ser tan exacto, debido a que el programa puede no reconocer eh, algunos cambios de oración, si estos no están marcados con signos de puntuación específicos, las palabras más frecuentes durante todo el corpus. Y acá en las palabras diferenciadas, que también es algo que no va a aparecer cuando estamos trabajando con un solo texto, nos señala mm, las palabras que hacen como un texto más particular. em, entonces ahí ya tiene en cuenta como tanto la cantidad de palabras de todo el corpus como el número de documentos que hacen parte de ese corpus y la aparición de los términos en este documento. Entonces aquí nos va a mostrar como las palabras que son más relevantes para cada documento en comparación con el total de el corpus. Mm,
Aquí en esta parte de documentos pues, nos va a presentar un poco esta información más organizada, el título de los documentos, el total de palabras y types, la proporción en el tamaño de cada documento respecto al total del corpus, pues, que también se puede observar aquí gráficamente, por ejemplo, este primer documento que ocupa un 40% del corpus, diferente a como se vería en este que fue el precargado, en donde todos más bien mantienen la misma proporción. Esto se observa aquí. El promedio de palabras por oración, el que ya les comentaba ahorita. Y aquí algunas frases que se repiten a lo largo del documento. Aquí me están mostrando el número de apariciones a lo largo del documento y la tendencia de aparición, cuántas veces aparece. Y acá podemos jugar un poco con la longitud que queremos de estas frases y podemos ver que en frases más cortas pues, ya empieza a aumentar la cantidad de veces eh, que aparecen en los distintos documentos. Ya pasando aquí a la parte de las gráficas, en esta primera gráfica lo que nos muestran es las palabras más que más se repiten a lo largo del documento. Entonces esto también eh, aparece aquí con su frecuencia y si ustedes pasan el cursor por encima de cada una de las palabras, les va a aparecer esta frecuencia. Aquí algo interesante es que si que el programa viene precargado con algunas stop words para estos programas que aparecen aquí. Igualmente la plataforma también está disponible, la interfaz también está disponible para diferentes programas. Ya ahorita les muestro cómo lo cambian, pero en caso de que ustedes quieran agregar más palabras que no les están sirviendo para sus análisis, pueden agregarlas acá, simplemente cada una en una línea de texto. Entonces allí voy a agregar un par. Y aquí, pues, si ustedes solo quieren que se aplique a alguna sección, le deschulean esto, pero si lo dan así, pues ya les va a cambiar tanto esto, en donde ya no les va a tener en cuenta las palabras que ya le dieron omitir, y acá también debería cambiar. Exacto. Entonces ya le dan resetear y ya les omiten las palabras que ustedes les dieron y les vuelve a contar cuáles son las palabras más frecuentes sin tener en cuenta las palabras que ya omitieron. No existe tanto para stop words como para palabras que ustedes consideren que no son relevantes para su corpus. Aquí en términos pues, nos aparece igualmente la frecuencia de aparición, pero ustedes pueden poner más opciones. Por ejemplo, esta de la frecuencia relativa, en donde pues, nos señala que esta es sobre todo importante para cuando se están trabajando con diferentes corpus. Y aquí ya la operación que la hace es dividir es multiplicar esta frecuencia bruta por 1.000.000 y después dividirla por el total de palabras. Entonces ya nos va a dar como una frecuencia más, no de la aparición, sino ya como del porcentaje de frecuencia en cada texto. Y esto también es importante cuando se trabaja con corpus muy pequeños o muy grandes, ya que estos datos no podrían ser tan claros, como que sería mejor trabajar con esta frecuencia relativa. Y otra opción eh, interesante que nos da acá en esta parte como de las estadísticas es aquí en oblicuidad, en donde también nos están señalando lo cercano o no a la media que se encuentra cada uno de los términos. Entonces, allí entre más cercano sea un término al cero, por ejemplo, en este término, quiere decir que su aparición es como más constante a lo largo del texto, mientras que si se aleja de forma positiva, por ejemplo, en estos casos, nos está hablando de términos más raros o que no suelen aparecer, mientras que los términos que aparecen en negativo, pues ya serían los términos más frecuentes. Esto por esta parte y también acá en enlaces pues podemos ver las diferentes palabras y las relaciones que establece
con otras palabras, es decir, como sus contextos de aparición más frecuentes. También acá en términos, si le cliqueamos alguna de las palabras, ya nos va a aparecer acá la frecuencia de aparición en cada uno de los textos y acá también nos lo grafica. Entonces podemos ir a la parte del texto en donde me señala que está apareciendo y me los va a mostrar resaltados, así para cualquier texto. Aquí cuando tenemos un solo texto, eh, le cliqueamos algún término, lo que va a hacer es mostrarnos la frecuencia de aparición en cada segmento del texto que él está dividiéndolo por párrafos. Mm, por aquí, acá podemos darle reset otra vez y nos va a volver a mostrar los 5 términos más frecuentes. Y aquí en la parte de contextos, pues ya nos muestra cada término con su contexto a la izquierda o a la derecha. Igual si nosotros queremos ver más, podemos darle doble clic y nos los va a mostrar su contexto tanto aquí como aquí y la frecuencia de aparición pues, en cada uno de los textos. Por ejemplo, aquí vemos que esta palabra solo está apareciendo en este texto, pero si ponemos una más común, bueno, también podemos buscar términos exactos. No, creo que aquí me está contando es esta. Pero aquí ya me mostró la aparición de este término a lo largo de todos los documentos. Entonces vemos que esta palabra que es más común, pues sí, aparece regularmente en todos los textos y como les decía, de la media de aparición, entre más cercano, que es este número que está apareciendo allí, entre más cercano sea al cero, pues nos está indicando que es más usual a lo largo del documento. Y aquí en la búsqueda también nos tiene unas funciones de búsqueda sintáctica precargadas que podemos ver aquí. Vamos a hacer algunos ejemplos con ellas. Por ejemplo, si yo quisiera buscar las derivaciones de una raíz, entonces lo busco así. Y ya él me va a buscar como todas las palabras que incluyan la raíz que yo le señalé y sus diferentes derivaciones. O también si queremos buscar, por ejemplo, alguna conjugación de un verbo, lo pongo al contrario, con el asterisco primero. Igual me va a mostrar todas las apariciones pues de esta derivación. Aquí, bueno, no lo mostré antes, pero podemos exportar todos estos datos. Aquí para exportar estos, igual en todos va a haber em, esta figurita para exportar. Aquí le damos exportar los datos actuales y exportar como valores separados. Aquí no lo va a botar así, simplemente copiamos y pegamos. Desde aquí hay dos opciones. Copiar directamente. Ay, no sé si van a ver esta parte de la pantalla, pero pueden copiarlo directamente a un Excel o guardarlo también en un bloc de notas y ya cargarlo a su Excel posteriormente. Em, bueno, acá las líneas de burbuja que ya nos las mostraba un poco Mariana durante la presentación, en donde nos muestra la frecuencia de aparición ya ilustrada acá por colores, porque se puede ver un poco más claro en este texto. Entonces a cada palabra se le asigna un color y la burbuja va a ser más grande o más pequeña dependiendo de la frecuencia de aparición en cada uno de los segmentos. En sí mismo acá. Y acá en la parte de estas gráficas de tendencia a lo largo del documento, pues, también podemos cambiar la forma de visualización en la que queramos que aparezcan nuestros datos. Aquí también para exportar es con esta.
nos va a aparecer acá esta gráfica. Sin embargo, estas pues, nos da más la opción de para insertar URLs en, en otras páginas, mientras que estas sí nos permite exportar la imagen como tal. Entonces simplemente copiamos o guardamos nuestra imagen y ya podemos hacer uso de ella, o también nos arroja el código HTML para eh, pegarlo en donde queramos que aparezca nuestro documento. Esto sería un poco como las características generales. Ya volviendo aquí, en la parte de limitaciones, realmente no encontramos muchas limitaciones. Nos pareció una plataforma muy completa. Sin embargo, pues sí hay como unas limitaciones personales del desconocimiento de estas herramientas y del uso de las mismas, digamos, sobre todo para todos nosotros. Esta parte estadística que está muy interesante y que muchas veces no conocemos muy bien cómo funciona, es como una limitación del acercamiento a estas herramientas estadísticas. Y otra limitación que encontramos es que al ser pues un entorno web no se pueden, aunque así se pueden exportar los datos, pero no se pueden como tal guardar los proyectos. Entonces ya tú cierras y perderías todo el trabajo que ya has realizado. Por lo que sí sería necesaria una versión de escritorio que permita como seguir trabajando en diferentes momentos. Acá cuando uno entra, sí hay una parte en donde nos dice que podemos descargar y correrlo en nuestro computador, pero entiendo que requiere como cargar el código a través de YouTube. Entonces, mm, pues en realidad no intentamos esto. Y eso sería todo. Muchas gracias y si tienen preguntas, pues allí estamos atentas.